Apenas una semana después de los desembarcos en Normandía, Estados Unidos realizaría otro gran desembarco, esta vez a miles de kilómetros de distancia del frente europeo. Los marines se lanzarían al asalto de la isla de Saipán, ubicada en el Pacífico. Su captura, así como la de Guam, permitiría a los bombarderos B-29 usar la isla como una plataforma para atacar Japón, estrangular su industria bélica y destruir sus ciudades. La batalla por Saipán fue un intenso combate de más de un mes en donde los marines lucharon contra todo lo que odiaban en la guerra en el Pacífico, un terreno rodeado por diversas masas de tierra con pantanos, grandes campos de vegetación que dificultaban la visión y permitían al enemigo realizar terribles emboscadas, barrancos escarpados y por último el monte Tapotchau, en el centro de la isla permitía a los japoneses, al mando del general Saito y del vicealmirante Nagumo, dirigir su artillería en cualquier dirección. Pero bien, así como los estadounidenses sabían de la importancia de Saipán, esto no era ajeno para los japoneses. El problema es que la rivalidad latente entre la armada japonesa y el ejército se vio reflejado en Saipán. Nagumo, quien había dirigido a la flota en Pearl Harbor y Midway, odiaba al general Saito, y el sentimiento era recíproco. El segundo culpaba a la armada de la delicada situación de los suministros para las tropas en la isla. Los submarinos estadounidenses estaban dando un festín con los barcos de transporte japoneses y las reformas de Nagumo parecían no cambiar en nada la situación. Aún así, ambos eran optimistas de cara al resultado de la batalla. Afirmaban que si las tropas de Saito podían mantener a los marines clavados en las playas, les daría tiempo a los navíos japoneses para destrozar a la flota estadounidense. Esto dejaría a los marines sin apoyo naval y permitiría a la infantería japonesa con sus tanques aniquilar al enemigo en las playas, un plan bastante optimista pero con muy poca opción de éxito. En total, casi 30.000 tropas japonesas se encontraban presentes en Saipán, poco más de 7.000 marineros y personal naval al mando del vicealmirante Nagumo y el resto de tropas del ejército al mando del general Saito. Pero hubo un factor que posteriormente convertiría esta terrible batalla en una tragedia aún mucho mayor. La población civil en la isla era fuertemente antiestadounidense. Años de propaganda habían convencido a los casi 30.000 civiles de la isla de que los atacantes violarían, torturarían y acabarían con la gente y sus hijos. Del lado estadounidense se atacaría Saipán con 2 divisiones de marines al mando del general Holland Smith. Una división del ejército se quedaría en reserva para en caso de ser necesario desplegarla en el campo de batalla. Durante 2 días Saipán fue sometida a un potente bombardeo aéreo y naval. La isla recibiría el impacto de más de 15.000 proyectiles provenientes de acorazados y navíos estadounidenses. Y en la mañana del 15 de junio las lanchas de transporte con los marines a bordo se dirigieron a Saipán. Sobre sus cabezas rugían los aviones de la armada dando un último ataque a las posiciones enemigas. Se esperaba que ese mismo día los marines capturen las 2 poblaciones más importantes en la isla, Garapan y Charancanoa. Con estas podrían asegurar el avance al interior de la isla y capturar su aeródromo. Al tocar tierra, los marines recibieron un potente fuego de la artillería enemiga. Al parecer, el bombardeo naval previo no fue del todo efectivo. Saito había camuflado muy bien sus piezas de artillería de gran tamaño, mientras su infantería ocasionaba duras bajas a los estadounidenses, que impotentes se veían clavados al suelo. Sin embargo, un grupo de intrépidos marines apoyados por los primeros tanques Sherman que llegaron a la isla avanzaron hasta Charancanoa y en una furiosa batalla contra los japoneses pudieron capturar este crucial enclave. El costo sería terrible. Al mediodía el 6º Regimiento de Marines tenía ya un 40% de bajas. Finalizado el primer día, los estadounidenses habían desembarcado más de 8.000 hombres y varios batallones de artillería, asegurando una cabeza de playa de cerca de 10 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Con la llegada de su artillería, los marines pudieron también responder a los cañones japoneses. Viendo que la situación se empezaba a complicar, el general Saito organizó un contraataque en el sector del 6º Regimiento de Marines. Logró reunir cerca de 1.800 hombres y 36 de sus mejores tanques, que amparados por la oscuridad,
se lanzaron al grito de Banzai a las posiciones enemigas en Charancanoa, mientras que la artillería de ambos bandos se enfrascaba en un duelo de cañonazos. Como era de costumbre, las tropas japonesas no mediaron en cuanto a su arrojo en la batalla, con graves consecuencias. Aquella noche 700 cuerpos yacían en el suelo, víctimas de las calibres 50 y sin haber ganado ni un metro de terreno a los marines. Por el sur, las tropas japonesas intentaron algo similar. Después de una fuerte descarga de artillería y morteros, decenas de civiles japoneses fueron enviados a las líneas estadounidenses, los cuales, pensando que se trataba de una rendición masiva, bajaron sus armas. Rápidamente se dieron cuenta de esta artimaña abriendo fuego, lo que hizo huir a la mayoría de ancianos, mujeres y niños. Los marines ganaban terreno de manera lenta pero segura y amenazaban con tomar el principal aeródromo japonés y llegar al otro extremo de la isla, lo que sería fatal para las fuerzas japonesas aún ubicadas por el sur. El general Saito recibió un comunicado urgente desde Tokio, en donde el emperador le exhortaba a defender como fuese Saipan. La isla no podía caer de ninguna forma en manos del enemigo. Saito preparó entonces un nuevo ataque con infantería y tanques. Esta vez emplearía quizás sus últimas reservas blindadas para destruir la cabeza de playa enemiga, y contaría también con el apoyo de los marineros de Nagumo. Así pues, se desató otra ofensiva. El blindaje de los tanques ligeros y medianos japoneses era tan delgado que en muchos casos los proyectiles de los bazucas de los marines atravesaban por completo este blindaje. Varios tanquistas japoneses quedaron desorientados cuando los proyectiles luminosos y las balas trazadoras iluminaron la oscuridad, convirtiéndolos en blancos fáciles para los marines, quienes al finalizar esta batalla pudieron contar más de 30 tanques destruidos. Había sido la última ofensiva blindada de importancia para Japón en Saipan. Gracias a la inteligencia estadounidense, también sabían que los japoneses habían movilizado a su flota y en cuestión de 48 horas llegarían a Saipan en las Islas Marianas. Había entonces que apresurar la toma del aeródromo de Aslito. Se desembarcó entonces a la 27ª División de Infantería del Ejército. Entonces el mapa del avance estadounidense en Saipan se vio así. La 27 tomaría por asalto el aeródromo desde el sur, mientras que la 2ª y 4ª divisiones de marines avanzarían hacia el norte. Una vez que la 27 se haga del aeródromo, apoyaría a las otras divisiones en la toma del monte Tapotchau. Para ese momento, Saito y Nagumo esperaban que la flota combinada japonesa logre un milagro y derrote a la armada estadounidense. Lamentablemente para ellos las noticias no fueron las que ellos esperaban. El día 19 de junio comenzó la enorme batalla naval de las Islas Marianas. Japón atacó con 5 portaaviones, 5 acorazados y diversos navíos de menor tamaño. Sin embargo, la Fuerza de Tarea 51 del vicealmirante estadounidense Spruance propinó una terrible derrota a las fuerzas navales del Japón. La flota del almirante Toyoda perdió 3 portaaviones y más de 500 aeronaves fueron derribadas. El punto de inflexión aquí, además de los aviones, fue que Japón perdió a un gran número de pilotos con experiencia. Los estadounidenses bautizaron estas batallas aéreas como la Gran Cacería de Pavos de las Islas Marianas, debido al elevado número de pilotos enemigos derribados. Como ya pueden imaginar, luego de esta derrota, Saipan, así como el resto de las Islas Marianas, caerían tarde o temprano en manos estadounidenses. Sin embargo, en Saipan, los 2 oficiales japoneses al mando continuaron con su determinación de poder ocasionar el mayor número de bajas posibles al enemigo. El día 21 las tropas del ejército pudieron capturar el aeródromo, mientras que los marines al norte se estaban preparando para asaltar el monte Tapotchau. Ya sin opciones de ser suministrados o reforzados con nuevas tropas, las bajas japonesas se elevaron mucho más. El fanatismo nipón ante una evidente derrota los hizo volver más temerarios. La 2ª y 4ª divisiones de marines asaltaron el monte el día 22. Ahora que el aeródromo estaba en poder estadounidense, los cazabombarderos podían operar de manera más eficiente brindando apoyo aéreo a la infantería. En ayuda de los marines se envió 2 regimientos de la 27ª de infantería, mientras que un tercer regimiento atacaría la península de Nafután, el último bastión japonés en el extremo sur de la isla.
Al igual que Nagumo y Saito, los generales estadounidenses también mostraron ciertas diferencias. Los marines habían sufrido terribles bajas. Por ejemplo, la segunda división perdió para ese momento de la batalla más de 2.700 hombres, mientras que la cuarta división se acercaba a las 3.500 bajas. Se hizo evidente el desgaste de los marines en su lento avance por tomar el monte y los riscos cercanos. Entonces se decidió que el ejército asumiera el peso de estos ataques. Y aquí chocarían las dos filosofías de ataque de los marines y del ejército. El general Ralph Smith, al mando de la 27ª División de Infantería, abogaba por un ataque más lento, que mantuviera clavado al terreno a las tropas enemigas, mientras otro grupo atacaba a sus flancos. El general de los marines, Holland Smith, era todo lo contrario. Enfatizaba por ataques frontales de alto riesgo que dependían de la velocidad y la agresividad para lograr sus objetivos. Esta batalla de doctrina, si lo quieren ver así, sería conocida como la Batalla de los Smith. Aún así, tras 4 días de lucha y colaborando en conjunto, el monte, así como el resto de la península de Cagman, estaba ahora bajo su control. Sería una lucha terrible y nombres como la Cordillera del Corazón Púrpura y el Valle de la Muerte quedarían grabados en la memoria de los hombres que lucharon en Saipan. El resto del avance estadounidense se centró en alcanzar Marpy Point en el extremo norte, el último lugar de resistencia de las tropas japonesas, pero había llegado el final para el general Saito y el vicealmirante Nagumo. El 6 de julio de 1944, los oficiales afirmaron que iban a liderar a sus hombres en una última carga Banzai, pero Saito se encontraba en un estado bastante debilitado de salud que apenas podía caminar. Así pues, ambos fueron a una cueva cercana, se inclinaron el uno al otro, haciendo la típica reverencia japonesa, para luego arrodillarse con la vista en dirección a su patria, mientras cada uno se clavaba un puñal en el abdomen. Siguiendo el código de honor Bushido, los subalternos que acompañaron a los oficiales procedieron a darles un tiro a cada uno. Esa misma tarde caía Tanapak, el último poblado de importancia en la isla. La victoria estaba asegurada, pero fiel a su código los japoneses se negaban a deponer las armas. Al amanecer del día 7 de julio, las tropas japonesas lanzaron la última carga Banzai, soldados y marineros. En total, 3.000 tropas cargaron contra las líneas de los marines. Sería una completa carnicería. La artillería y ametralladoras estadounidenses sembraron el campo de cuerpos enemigos, pero el número de atacantes eran tal que muchos pudieron asaltar las posiciones de los marines. Y imaginarán que esto degeneró en un intenso combate cuerpo a cuerpo. El testimonio del mayor Edward McCarthy es bastante contundente y descriptivo. No paraban de venir y venir. No importa si matabas a uno, 5 más aparecían en su lugar. Las espadas hábilmente manejadas cortaron cabezas, rebanaron hombros y dejaron al descubierto intestinos. Había patadas, puñetazos, arañazos e incidentes de estrangulamiento. Los hombres de ambos bandos, en un frenesí de furia, cayeron por decenas, y el suelo se convirtió en un mosaico de manchas de sangre. Amigos, cuando leo o escucho estos testimonios solamente me imagino las películas, las cuales nos dan una pincelada, una idea general de cómo fueron estas situaciones. Pero los que no estuvimos ahí nunca podremos dimensionar todos estos acontecimientos en su completa magnitud y brutalidad. En fin, a media tarde la última carga Banzai había sido repelida, y para el día 9 de julio se declaró la isla como parcialmente segura, ya que aún quedaban algunos pequeños grupos de soldados japoneses, pero ya cualquier rastro de resistencia organizada había dejado de existir. En los días siguientes ocurrió un suceso que impactó y remeció incluso al marine o soldado más veterano y curtido en batalla. Los civiles japoneses cercanos a los acantilados de Marpy Point, creyendo en la propaganda de sus tropas, habían entrado en pánico pensando que los marines acabarían con ellos y los someterían a los castigos más crueles. Así fue como decenas de personas se comenzaron a lanzar desde los acantilados. Ancianos, mujeres con niños en brazos, familias enteras saltaban al precipicio en un espectáculo que dejó atónitos a los estadounidenses. El lugar rápidamente pasó a ser rebautizado como los acantilados suicidas. Los marines, sirviéndose de intérpretes, instaron a la población a dejar de saltar. Aseguraban que no les harían ningún daño.
Pero esta situación se mantuvo hasta el 12 de julio. Se estima que en toda la batalla por Saipan más de 15.000 civiles perderían la vida. El historiador japonés Ota Masahide, en un artículo publicado en el Asia Pacific Journal, comentó lo siguiente: aquellos que no pudieron saltar de los acantilados o matarse con una granada, se preocuparon por estar vivos, y encontraron otras formas de ponerse fin a ellos mismos, con otras armas, como guadañas, hojas de afeitar, cuerdas, piedras y palos. La propaganda militar había advertido a la población civil que si eran capturados, las tropas estadounidenses procederían a torturarlos y asesinarlos. La doctrina total de la obediencia al emperador enfatizaba la muerte y restaba importancia a la vida. La disposición a morir por el emperador en una isla lejana dio lugar a un nuevo sentido de identidad, afirmaba también Kinjo Shigeaki, un superviviente en Saipan. Y viendo las bajas de estas batallas, las palabras de Shigeaki tienen mucho sentido. Japón perdió más de 29.000 tropas en esta batalla. Estados Unidos hizo apenas 1.000 prisioneros, siendo la mayoría de estos coreanos obligados a servir en el ejército imperial japonés. Las bajas estadounidenses también fueron altas. Japón hizo pagar un alto precio por cada metro de tierra perdido. Se estima que cerca de 17.000 estadounidenses fueron heridos o perdieron la vida en Saipan. La batalla por Saipan sería un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Sacudió los cimientos del emperador y del propio Japón, ya que luego de esto el primer ministro Hideki Tojo y todo su gabinete dimitieron. Los estadounidenses podrían usar Saipan y el resto de las Islas Marianas como plataformas desde las cuales lanzar más desembarcos y enviar a sus bombarderos a arrasar Japón. El almirante Shigeyoshi Miwa de manera profética le comentó al emperador: el infierno estará ahora sobre nosotros. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.